Hola mi amigo querido, mira, empezaremos el estudio de esta semana mirando a Pablo como un escritor de cartas. Pablo fue básicamente un fundador, un establecedor de misiones. Establecía puntos de avanzada en sus viajes y dejaba un pequeño núcleo de cristianos bajo el cuidado de una persona. Después, él continuaba viaje, pero continuaba alimentando a ese núcleo a través de sus cartas. Esas cartas pues están registradas en las Sagradas Escrituras. Tenemos así las epístolas a los romanos, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los efesios, a los gálatas y a los corintios. Pablo también escribió algunas cartas a personas y entonces encontramos en la Biblia también las epístolas a Timoteo, a Filemón, a Tito. Estas cartas sirvieron para animar, para alentar, ayudar a la iglesia a crecer espiritualmente en sus primeros años de cristianismo. Pero también en estas cartas Pablo estableció la doctrina de una iglesia que estaba naciendo, le dio forma, tal vez la palabra no es estableció, pero le dio forma, sistema. Por eso Pablo tenía su teología sistemática. Los primeros cristianos siempre consideraron a Pablo como un escritor inspirado, pero también en aquellos tiempos ya surgieron pues gente que criticaba a Pablo, no aceptaba los principios teológicos que él enseñaba. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, Pedro hace una declaración con relación a Pablo. El texto dice así, voy a dejar en la pantalla para ir explicando un poco. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos y constantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Pues voy a dejar el texto en la pantalla para ir comentando este texto casi frase por frase. Dice Pedro, consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Quiere decir que el tema central de la palabra de Dios es la paciencia que Dios tiene para salvar al ser humano. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central de la Biblia es la salvación. La paciencia divina dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y vuelva. Dios es un Dios que llama, llama, llama. Él no quiere que nadie se pierda. La salvación es el tema central de las Escrituras. Ahora, Pedro, en el texto que estamos leyendo en la pantalla, dice, consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito. Esto es interesante. Quiere decir que no solo el tema central de la Biblia es la salvación, sino que también el tema central de lo que Pablo escribe es el tema de la salvación. Por eso Pedro dice, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito. Ahora, ¿de dónde ha escrito Pablo todo esto? Pedro dice, según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Por quién? Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Es Dios el que le da la sabiduría. Y Pedro dice que Pablo ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada naturalmente por Dios. Pedro sigue diciendo, él, refiriéndose a Pablo, habla de estas cosas. ¿Qué cosas? Del tema de la salvación. En todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Dónde? En las epístolas. Hay algunas cosas difíciles de entender. Porque el tema de la salvación es simple, es fácil, pero es que cuando el ser humano está lejos de Jesucristo, él no tiene capacidad de entender
Esas cosas difíciles de entender son difíciles para el que está lejos de Dios. ¿Cómo vas a juzgar lo que la palabra de Dios escribe si estás lejos de Dios, si no crees en Dios? ¿Cómo vas a entender el tema de la salvación si estás lejos de Jesucristo, confiando en tus buenas obras para alcanzar la salvación? Por eso Pedro dice que estas cosas son un poco difíciles de entender. Y dice que los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué cosa tuercen? Las cosas claras que Pablo enseña y que se vuelven difíciles de entender por los indoctos, los inconstantes que tuercen la enseñanza de Pablo. Pero esta gente no hace eso solo con la enseñanza de Pablo. Dice que los indoctos e inconstantes tuercen como lo hacen también con las otras escrituras. Esa gente entra a la iglesia para confundir. Toma la Biblia en sus manos, pero trata de confundir. No tienen la capacidad de ver el evangelio simple, sencillo que la palabra de Dios presenta. Tratan de confundir, tuercen, son inconstantes y hacen todo esto para su propia destrucción. Qué interesante este texto de Pedro. Vamos a la segunda parte de este estudio hablando del llamado de Pablo para ser apóstol. Mira, la manera como Pablo empieza su carta a los Gálatas es interesante. En la mayoría de sus cartas, él se identifica apenas como un siervo de Dios y en algunas dice apóstol de Jesucristo. Pero a los Gálatas, él registra lo que está escrito en Gálatas 1:1. Voy a leer. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombre. Aquí ya comienza algo interesante. No de parte de hombres en plural, ni por medio de hombre en singular, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué Pablo dice que es apóstol? No por hombres, ni por hombre. Porque los judaizantes lo acusaban de no ser un apóstol legítimo. Decían que la única autoridad que él tenía se la había dado los hermanos de Antioquía. Pablo dice, no de hombres. Pero los críticos decían, entonces la autoridad que Pablo tiene es la que le dio Ananías cuando lo bautizó. Por eso Pablo dice, no de hombres a los hermanos de Antioquía, ni de hombre, refiriéndose a Ananías, que era la acusación que los judíos le hacían. Pero Pablo alega que él viene en nombre de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. O sea, Pablo se coloca entre el grupo de los apóstoles. Un apóstol era un enviado de Jesucristo. Se conocía por apóstol únicamente a los que habían andado personalmente con Jesús, que habían aprendido directamente de él. Pero todos sabían que Pablo había sido originalmente Saulo de Tarso, el perseguidor de cristianos. Así que no podía, en la opinión de sus críticos, no podía tener la misma autoridad que los apóstoles. Por eso Pablo, en la introducción de su carta a los Gálatas, es firme al decir que él es apóstol de Jesucristo, no es apóstol de hombres, no viene en nombre de seres humanos, viene en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Veremos aquí lo que Pablo cree con relación al Evangelio. Al empezar su epístola a los Gálatas, Pablo, en pocas palabras, hace un resumen del Evangelio. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice, voy a dejar el texto en la pantalla para ir comentando. Gracia y paz a ustedes, o gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La mayoría de los escritores de aquel tiempo, especialmente los escritores judíos, después los escritores cristianos, decían simplemente paz, paz, shalom. Era una especie de saludo, de buena voluntad. Shalom
involucraba todo: bienestar físico, espiritual, salud física, tranquilidad en la familia, prosperidad en todos los aspectos de la vida. Shalom, era un deseo. De esa manera se saludaban en aquellos tiempos. Pero Pablo dice: gracia a ustedes y paz. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista cristiano, la paz es el resultado de la gracia. No hay paz sin gracia. ¿Y por qué tenemos ahora nosotros derecho a la gracia? Porque es un regalo de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo dice: ¿quién se dio a sí mismo por nuestros pecados? Ahora, si Jesucristo ya se dio a sí mismo por nuestros pecados, si Él ya pagó el precio de nuestra culpa en la cruz del Calvario, no hay por qué tú vivir afligido, con tu corazón cargado de culpa. No, tienes ahora derecho a la paz, que es fruto de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús se dio a sí mismo por tus pecados en la cruz del Calvario. De este modo, sigue diciendo Pablo, ¿de qué modo? De la manera en que Jesús murió en la cruz del Calvario. De este modo nos libró de la presente época malvada. O sea, ya no necesitamos vivir afligidos en esta vida, en esta época malvada de sufrimiento, de dolor, en que el peso de la culpa está llevando a mucha gente a suicidarse. Tú ya no necesitas vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo te libró. ¿Y cómo te libró? Porque se dio a sí mismo por tus pecados en la cruz. Entonces ahora tienes derecho a la paz. De este modo, dice Pablo, nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi amigo querido y hermano, no tenemos por qué vivir afligidos. ¿Qué cosa es el Evangelio? Es simple. Tú pecaste, yo pequé, merecemos morir. El salario del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. No hay salida para nuestro problema, estamos arruinados. Hemos pecado porque quisimos, no porque el diablo nos obligó. Escogimos nuestros caminos de muerte. Pero ahora viene Jesucristo y paga nuestro delito en la cruz del Calvario. Muere la muerte que nosotros merecíamos. Esa es una buena nueva. Ese es el Evangelio, una noticia maravillosa. Ahora tenemos paz por su gracia. Y tenemos gracia porque Él murió por nosotros en la cruz. Mira, en pocos versículos, qué resumen maravilloso del Evangelio. Y lógicamente un hombre con paz en su corazón ahora va a andar victoriosamente en camino de obediencia por amor al Señor Jesucristo que lo perdonó. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos que Pablo no mide palabras, ¿sabes?, para describir la actitud perniciosa de los falsos maestros que habían llegado a la iglesia enseñando conceptos equivocados del Evangelio. Creo que aquella gente, aquellos críticos, aquella gente que se trasladó de Jerusalén a Galacia, ¿por qué no se quedaron en Jerusalén tranquilitos ahí? No, pero es que esta gente lo que quiere es contaminar a todo el mundo. Y vuelvo a repetir, deben creer que son sinceros. Entonces viajaron a Galacia a contaminar la iglesia que estaban haciendo allá. Creo que aquella gente fue sincera, pero estaba sinceramente equivocada. Como mucha gente hoy proclaman, corren, critican, condenan, agarran el internet, suben lo que quieren y deben pensar que le están haciendo un favor a la iglesia. Y sin embargo están con toda sinceridad equivocados. Por eso Pablo, diferente de otras cartas, después del saludo inicial, porque en otras cartas generalmente Pablo agradece a Dios por las cosas buenas de la iglesia a la que está escribiendo. Inclusive lo hace cuando escribe a los corintios. Y mira que los corintios enfrentaban problemas terribles de inmoralidad, pero asimismo Pablo agradece por ellos. Da la impresión que para Pablo la falsa piedad es peor que la inmoralidad. Tal vez porque el que practica algún pecado de inmoralidad sabe que está mal y que necesita arrepentirse y llora y sufre por la culpa. Pero el que viene disfrazado de falsa piedad, ese piensa que está bien. Él engaña a muchos y los conduce a la muerte. Veamos lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9.
Estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un nuevo evangelio. Hay algunas cosas que vamos a destacar. Mira, dice Pablo, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando. ¿Qué cosa es el pecado? Apartarse. ¿De quién? Pablo dice aquí, del que los llamó. Es Jesucristo el centro del evangelio. Cuando tú te apartas de Jesucristo, entras en el terreno del pecado. La consecuencia es que vas a acabar matando, robando, mintiendo, haciendo todo lo demás. Esas son las obras del pecado. Pero el pecado comienza cuando te separas del Señor Jesucristo. Pablo dice, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Y para qué se están apartando? Para ir tras un nuevo evangelio, un evangelio diferente. ¿Por qué será que a la gente le gusta siempre cosas diferentes? Siempre están a fin de novedades. Yo siempre digo, que alguien invente cualquier cosa, pues tiene libertad de hacerlo, pero que haya gente que le sigue y que cree, eso es lo que ya es difícil para mí entender. Pero basta que alguien se levante con una novedad que la gente ya está corriendo ahí. Y Pablo dice ahora, aquí en este texto, estoy asombrado de que tan pronto, no pasó mucho tiempo, tan pronto, se están ustedes apartando del que los llamó para la gracia de Cristo. ¿Para ir a dónde? Atrás de un evangelio diferente. Pero Pablo explica y dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese evangelio diferente atrás del cual los Gálatas estaban yendo, no era otro evangelio, porque solo hay un evangelio. Tú eres un pecador, Cristo no, necesitas de Cristo, ve a Jesús, Él muere en tu lugar y tú eres salvo. Ese es el evangelio, el único evangelio, no hay otro evangelio. Pero dice Pablo, el problema es que hay gente que llega para perturbar, para pervertir el evangelio, perturbar. Este es el deseo de esa gente. Esa gente no llega para enseñar, esa gente no está preocupada con tu vida eterna, está preocupada con crear problemas. Son como la bacteria que entra en la iglesia solo para enfermar al cuerpo, para perturbar. Pero aún, si nosotros mismos, o sea, se refiere al mismo, si Pablo, yo, o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito, anatema. Si yo vuelvo a ustedes trayéndoles otro evangelio, o si un ángel viene predicándoles otra cosa diferente del evangelio que ustedes han conocido, que sea anatema. Esto es terrible. Quiere decir que aquel que quiere sacar a Cristo del evangelio y levantar cualquier otra cosa paralela a Cristo como requisito de salvación, pues carga en su vida una maldición, sea anatema. Y sigue diciendo el texto, como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. 2 veces, entre los versículos 6 al 9, 2 veces Pablo refiere, no hay otro evangelio. Y si alguien viene con otro evangelio, es anatema. Ahora, ¿qué es el evangelio? Romanos 16, 25 dice, el propio Pablo está escribiendo aquí, dice, y al que puede hacerles firmes según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Es la predicación de Jesucristo. La predicación de Jesucristo, eso es el evangelio. Para Pablo no había otro evangelio, era Cristo y lo que Jesús hizo por el ser humano. Pero llegamos al fin de este estudio hablando de las acusaciones que los judaizantes levantaban contra Pablo. Gálatas 1, 10 al 12 dice, ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? ¿Por qué Pablo dice, será que busco agradar a los hombres? Es que lo acusaban de predicar a Cristo, Cristo, Cristo. Él está predicando un evangelio barato, una gracia barata, agua con azúcar, no hay sustancia. ¿Dónde está? Solo Cristo, Cristo, Cristo. Y Pablo dice, yo no tengo que agradar a los hombres.
Que me critiquen, que digan lo que quieran. Yo sé lo que estoy predicando. Dice, si yo todavía tratara de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí, ni me fue enseñado por parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¡Qué cosa extraordinaria! Y después de eso, tú puedes, si tienes tiempo, seguir leyendo los versículos posteriores. Vas a ver que él cuenta, dice, yo era un perseguidor, yo era un malvado, yo perseguía a los cristianos hasta que un día camino de Damasco me encontré con el Señor Jesucristo. Entendí mi pecaminosidad, entendí que estoy perdido, entendí que la única salida para mí era Cristo y me entregué a Jesucristo. Y ahora, aunque me digan que soy loco, aunque me digan que yo predico solo Cristo, Cristo, es pues la revelación que Jesucristo me dio. No hay otro evangelio. Es que solo cuando has tenido un encuentro personal con Cristo, estás en condiciones de predicar a Cristo. Solo cuando Jesús es la esencia de tu vida, cuando es tu levantar, es tu acostar, cuando a lo largo del día Él impregna tu corazón, tu mente, tus sentimientos de Cristo, solo entonces puedes predicar a Cristo. Y te critican por eso. ¿Cuál es el problema? Tú sabes en quién has creído. Y tú sabes a quién predicas. Tú sabes en quién crees. Pues que Dios te bendiga.